Bienvenidos, soy Luis Velázquez. Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, Alexia. 2 de la tarde de hoy, 19 de julio de 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. En la tarde de hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del embajador Charles Shapiro. Con él conversaremos acerca del escenario actual de Cuba, que es un tema muy preocupante para todo el hemisferio. Y si nos queda tiempo, que a mí me gustaría que nos quede tiempo, vamos a hablar un poco sobre Haití y lo que está pasando, que eso es algo bien oscuro. Se asemeja a veces a una cosa muy fea además. El embajador Shapiro es diplomático de carrera por más de 30 años. Fue embajador de Estados Unidos en Venezuela. Estuvo asignado también en Chile, Trinidad y Tobago, Salvador y Dinamarca. Fue subsecretario adjunto para el hemisferio occidental y director de la Oficina de Asuntos Cubanos, entre otros cargos, nada más y nada menos, embajador. Eso es una maravilla. Bueno, muchas gracias, Luis. Es un placer, como siempre. Sí. También él se jubiló en el año 2011 del Departamento de Estado. Actualmente es el presidente del World Affairs Council of Atlanta, el Consejo de Asuntos Globales de Atlanta, una organización sin fines de lucro cuya misión es educar e informar sobre las oportunidades y desafíos alrededor del mundo para los Estados Unidos y en general para el área metropolitana de Atlanta en particular. Vale señalar que las opiniones del embajador Shapiro son opiniones a título personal, no son opiniones del gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos del World Affairs Council. Muchas gracias, embajador, por haberme dado la oportunidad de conversar una vez más con usted, sobre todo un tema tan candente como es el tema cubano, no solamente para Estados Unidos, sino también para el resto de América Latina. Bueno, y para cubano también. Ah, claro, pero por son los supuesto. dolientes directos en todo caso. Sí. Pero bueno, la insurgencia armada que llevó al poder a Fidel Castro en 1959 alteró dramáticamente el futuro de Cuba. El régimen revolucionario que sobrevino transformó por completo la sociedad e impuso un modelo político económico más personalista que cualquier otra cosa, a diferencia de otros gobiernos autoritarios y centralizados. Embajador, ¿qué me dice usted de todo esto? Realmente estamos preocupados por lo que está pasando y quisiera que enfocáramos esta conversación en dos niveles. Un primer nivel tiene que ver con lo que realmente está pasando en Cuba. Yo particularmente tengo la opinión de que es un tema, es decir, la desaparición de los Castro creó un vacío que no puede llenar Díaz-Canel. Es más, el pueblo no lo respeta y le tiene un nombre muy feo, por cierto. El que nadie nombró, eso es feo, es como decir, eso es feo en todo caso. Y el segundo nivel que quisiera que analizáramos es Cuba, Estados Unidos y América Latina. Muy buenas tardes, mi querido amigo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luis. Un placer estar de nuevo con ustedes. Tengo que empezar. Mi hijo mayor siempre dice cualquier cosa, dice que, bueno, ese tema es muy complicado. Bueno, y es cierto, pues, Cuba es muy complicado. Sí. Y siempre ha sido así. Complica las relaciones, por supuesto, con los Estados Unidos, con los demás países de América Latina, a veces con todo el mundo. Pero tenemos que empezar pensando en los cubanos, pues, ¿verdad? Sí. O sea, ellos deben tener los mismos derechos como los venezolanos, los argentinos, los franceses, los norteamericanos, los japoneses, ¿verdad? Y Cuba es un estado policíaco que sigue el modelo económico de los soviéticos, no de los chinos,
ni de los vietnamitas, sino de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, por eso la economía no funciona, nunca ha funcionado. Y yo, bueno, creo que es mucho más complicado que la desaparición de los hermanos Castro del escenario público en Cuba, ¿verdad? Es el colapso de nuevo de la economía y sobre todo el virus COVID que ha golpeado tanto a tantos países, pero muchísimo a Cuba. Sí, hay varias cosas, ¿no? Yo recibí hoy, he estado buscando información y pidiendo mucha información y recibí una cosa que me impactó realmente. Un cuadro en donde están por un lado Cuba, junto con la bandera de Cuba, y Taiwán. Y entonces dice, Cuba bloqueado por Estados Unidos, Taiwán bloqueado por China. Dice, sin recursos naturales Cuba, sin recursos naturales Taiwán. Superficie 10 mil kilómetros cuadrados. Superficie en Taiwán 36.000 kilómetros cuadrados. PIB per cápita es 8.800 dólares. Y el PIB per cápita de Taiwán son 25.000 dólares. Cuba, un país pobre, muy pobre, y Taiwán, un país rico, muy rico y desarrollado. Yo le hablaba sobre el tema Díaz-Canel y el tema de los Castro por un detalle que es el siguiente. En 1994, cuando hubo aquella tremenda manifestación, que creo que usted todavía era subsecretario. En el 94, no, todavía. No era subsecretario. No, en ese entonces estuve, bueno, en el 94 en Santiago de Chile. Un poco retirado. En la edad de sí. estadounidense en Chile. Hubo una manifestación terrible en Cuba. Y el maleconazo. Sí, exactamente, el maleconazo. Entonces, Fidel Castro salió y le dijo, bueno, váyanse a sus casas, que la situación es muy grave. Y la gente salió. Pero ahora Díaz-Canel no pudo. Nadie lo escucha. Entonces, eso también infringió. No es que le estoy quitando valor a la crisis sanitaria, que es muy grave en Cuba especialmente, ni tampoco la situación económica, que es también muy grave, porque ellos, de pasar de ser unos grandes exportadores de azúcar, ya no lo son, de ser unos gran captador del turismo europeo, también ya no lo es por el tema del COVID, y entonces eso le ha restringido, por supuesto, unos ingresos enormes. Y la medida que tomó el expresidente Trump de limitar las remesas, que les quitó, le eliminó 3.800 millones de dólares al año al gobierno para poder manejar. Y entonces eso crea, de algún momento dado, tiene que reventar eso, embajador. Bueno, no quiero tocar todos los puntos, pues. Pero yo creo que el poder de Raúl Castro ya estaba desapareciendo hace 5 años. O sea, cada vez que yo he ido a Cuba, la gente cubana se sentía más libre a hablar, a decirle a un extranjero lo que ellos pensaban. Entonces, y la cosa que no mencionó es la introducción de la red en Cuba, o sea, de Wi-Fi. Sí. O sea, increíble. O sea, nosotros, los norteamericanos, gastamos no sé cuántos millones de dólares en el Radio Martí, que no funcionó para nada porque el gobierno cubano solamente bloqueó las transmisiones. Pero el gobierno cubano mismo introdujo el Wi-Fi en Cuba a un precio
relativamente alto para los cubanos que no ganan mucho. Entonces es costoso. Pero hay hotspots. ¿Cómo se dice un hotspot en español? Sí, sí, sí. Bueno, usted no sabe tampoco. Bueno, los dos somos viejos. Pero hay hotspots en las plazas públicas por todo el país. ¿Puntos calientes? Puntos calientes, ¿por qué no? Vaya, pues, muchas gracias, Alexia. De nada. Entonces, los cubanos en Cuba, o sea, la última vez que yo estuve ahí, estaban hablando con familiares en España, en los Estados Unidos, por todo el mundo, leyendo la prensa de todo el mundo, viendo los noticieros de Miami, ¿verdad? Y cosa muy interesante para mí, o sea, en las manifestaciones la semana pasada. O sea, todo el mundo tuvo su celular, su móvil, ¿no es cierto? O sea, grabando todo y mandando todo por todo el mundo. Y la primera cosa que hizo el gobierno cubano es cerrar la red. Así es. Bloquear la red. Porque siempre ha habido un bloqueo interno, o sea, no de los Estados Unidos, sino un bloqueo del gobierno cubano hacia el pueblo cubano. Y eso es lo que se rompió poco a poco en el transcurso de los últimos 6, 7 años, con la introducción de teléfonos inteligentes en vez del flip phone. O sea, el teléfono estúpido. Sí, sí, sí. Y con la introducción de las redes. O sea, ese fue una cosa sin precedente en Cuba. Sin precedente en Cuba. Segunda cosa, es que sí ha habido un cambio de generaciones. No en el gobierno, sino en el pueblo. O sea, para sus papás, los papás ganaron mucho de la revolución. O sea, los pobres ganaron mucho. Los hijos y los nietos se comparan no con la Cuba de 1959, sino con los turistas europeos, con los franceses, con los suecos, con los canadienses, ¿verdad? O sea, vistados así de lujo, o sea, con sus celulares, ¿verdad? O sea, entonces no hubo la misma relación con el gobierno y la misma actitud de agradecimiento hacia el gobierno que tuvieron los papás y los abuelos. Claro, entiendo. Sí, la nueva visión y efectivamente, mayoritariamente quien salió a la calle la semana pasada fueron gente joven, nuevas generaciones. Joven fueron a pedir... y diversa, o sea, gente blanca, negra, gente y no solamente en La Habana, sino por todo el país. Y a través de WhatsApp, por supuesto, ellos estaban comunicando consigo, o sea, entre sí. Oh, bueno, hay una manifestación en Santiago de Cuba, en Trinidad, en no sé qué, ¿verdad? Entonces, eso animó a los demás a participar en las manifestaciones. Interesante. O sea, cosas sin precedentes en un país comunista. Sí. Lo cual da, al menos, a mí me cuesta mucho creer que eso vaya a continuar. Se lo digo con absoluta sinceridad. Creo que predecir un cambio, predecir cualquier cosa, quizás se mantengan algunos rechazos a la dictadura, pero creo que ha habido momentos mucho más complicados en Cuba, como fue el periodo especial, por ejemplo. Bueno, ellos están experimentando un periodo especial, o sea, un segundo periodo especial. O sea, y para los oyentes, o sea, el periodo especial fue en los años 90, después del colapso de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces, porque la Unión Soviética estaba subsidiando a la Revolución Cubana, o sea, pero masivamente. Entonces colapsó. Entonces, desde el 92
hasta 2004 hubo lo que Fidel Castro terminó un periodo especial en tiempo de paz. Entonces los cubanos tuvieron que comportarse como si el país estuviera en una guerra económica, ¿verdad? Y como está pasando en Venezuela ahora, pues el cubano común y corriente perdió yo no sé cuántos kilos de peso. Sí, sí, sí. Porque no hubo que comer. Eso es lo que está pasando desde nuevo, no solamente por el COVID, sino también por el colapso de la producción petrolera en Venezuela. Sí. ¿Mm? Este era otro detalle que yo Porque le quería, que yo Venezuela le está quería comentar. subsidiando Así es. a Cuba igual como los rusos. Sí. Embajador, permítanos ir a una pausa y ya regresamos con esta interesante conversación. Ok, cómo no. Estamos conversando con el embajador Charles Shapiro. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Charles Shapiro. Usted decía algo muy importante en esto, que es el tema de la existencia siempre que tuvo Cuba. Siempre tuvo un gran hermano. Primero, como usted dijo, la Unión Soviética, que lo subsidió completo. Es más, en momentos en que el petróleo estaba a 40, Cuba recibía su petróleo a $5. Y eso es una gran ayuda para una isla que no produce nada. Y luego lo sustituyó Venezuela, pero ahora Venezuela está en una crisis profunda que escasamente puede ayudar al pueblo venezolano. El gobierno mucho menos va a poder darle la asistencia que le vino dando desde que asumió el presidente Chávez el poder. Bueno, así es. O sea, primero, Venezuela no tiene el petróleo para exportar, ni para vender, ni para regalar. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, porque la producción de petróleo en Venezuela ha bajado al nivel de 1937, si no me equivoco. Bueno, entonces, es un mínimo. Sí. Y uno tiene que acordar que la red eléctrica en Cuba funciona a base de petróleo, de diésel. Sí, sí. Porque es el mismo sistema, nunca ha cambiado desde los años 50. O sea, es el sistema que nosotros usamos en todo el mundo en los años 50, pero que los cubanos siguen usando este viejo sistema que usa como combustible Bunker C, o sea, el petróleo muy, muy barato. Muy barato. Cuéntanos una cosa, ¿cómo ve usted el futuro? Pucha. Pero el futuro no a 10, 15 años, porque eso es muy largo plazo. El futuro de ahora, porque la gente, como usted dijo, las nuevas generaciones no quieren pasar por lo mismo que pasaron sus padres. Bueno, o sea, para empezar, las dictaduras siempre tienen la ventaja, ¿verdad? O sea, es difícil ir a la calle a protestar día tras día. Sea cualquier país del mundo, inclusive en Cuba. Entonces es difícil, uno tiene que ir a trabajar, uno tiene que educar a los hijos, ¿verdad? Y el gobierno, aunque sea un país muy pobre, el gobierno tiene dinero para la policía, para el ejército, para la inteligencia, para todo eso. Entonces, la dictadura siempre tiene las ventajas. Entonces, predecir el futuro a corto plazo es muy, muy difícil. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, todos nosotros, no solamente los Estados Unidos, tenemos que apoyar al pueblo cubano. O sea, ellos merecen los mismos derechos como cualquier pueblo del mundo. Y nosotros tenemos que acordar eso. Y hay muchos alrededor del mundo que
dar todos los pretextos, inclusive al gobierno cubano, que ese fue culpa del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que todos los que salieron a la calle son vendepatrias, fíjate. Yo le pregunto, Que reciben un salario de los Estados Unidos. Yo le pregunto, embajador, ¿qué harían los cubanos o esa nomenclatura cubana si Estados Unidos no existiera? ¿Cuál sería el pretexto? Bueno, eso sería interesante. No, porque una de las cosas interesantes para mí de Cuba es que cuando un norteamericano va a Cuba a visitar, político, ejecutivo de una empresa de Sudamérica, de Europa, siempre dice, bueno, ¿cuándo van a implementar el modelo de Vietnam? ¿De Vietnam? O de China, pues. ¿No es cierto? Claro. Y los gobernantes siempre dicen, bueno, estamos estudiando. Acabamos de mandar una delegación a Hanoi, una delegación a Shanghai. Vamos estudiando esos modelos, ¿verdad? Y me dijeron eso la primera vez que yo fui a Cuba en 1999, ¿verdad? Entonces, después de 22 años, todavía están estudiando el modelo de Vietnam en vez de implementar las reformas. O sea, en Vietnam y China, el Partido Comunista domina el país, ¿no es cierto? Mano de hierro. Así es. Pero como el PIB per cápita sigue creciendo en nuestros países, o sea, no hay revolución, no hay, bueno, de vez en cuando hay manifestaciones, pero no como lo que pasó en Cuba hace 10 días. Sí. Embajador, mire, aquí hay mucha audiencia que quiere preguntarle un montón de cosas. ¿Cómo no? Pero muchas de ellas se refieren básicamente al tema internacional en América Latina, Estados Unidos, como usted me diga que se las vaya haciendo. Comienzo por la primera que lo manda el general Alfredo Carneiro. Alfredo Carneiro es un general venezolano retirado que vive en España. Es uno de esos que tuvo que... Ya usted sabe cuál es la realidad de nuestro país porque usted la vivió en carne propia, como diplomático. Él dice, ¿cómo quedaría Latinoamérica? ¿Cómo quedaría en Latinoamérica el proselitismo revolucionario? ¿Asumirá el Grupo de Puebla o un eventual foro de Sao Paulo? O con la vuelta de Lula, la dirección ideológica de acción política que tradicionalmente ejerció Castro y su aparato de propaganda. Bueno, entonces, es una buena pregunta. Sí, es. Pero yo tengo que reclamar la base de la pregunta. Hay mucha gente, inclusive los latinoamericanos, que tratan a América Latina como si fuera un bloque, ¿verdad? Una entidad y no 36 países distintos. Entonces, bueno, América Latina va hacia la derecha, hacia la izquierda, no sé qué, no sé cuánto, pues. Las cosas que pasan en Argentina por motivos que tienen que ver con Argentina, igual Honduras, igual la Dominicana. Por supuesto, la coyuntura de la economía internacional, el precio para la soya, qué sé yo, pues impacta. Pero la idea de que América Latina va a hacer una cosa, otra cosa, yo rechazo esa pregunta. ¿Verdad? Porque o sea, cuando ustedes los venezolanos eligieron a Chávez en el 98, él ganó las elecciones, ¿no es cierto? No lo hicieron por lo que estaba pasando en Cuba, ni lo que estaba pasando en Nicaragua, sino por lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no es cierto? Así es.
Sí, sobre eso, ese es un tema de desarrollar. Yo tengo mi propia concepción. Ahí jugaron muchos elementos que valdría la pena discutirlo. Creo que ahí jugó incluso hasta la propia educación del ciudadano de a pie en Venezuela. Es decir, no hay visión, no hubo visión de largo plazo, hubo visión del inmediatismo. Y el inmediatismo era más dinero para comprar y efectivamente Chávez en los primeros años se los dio. Y por eso encontramos que en un momento dado conseguíamos a todos los venezolanos en los aeropuertos internacionales porque Chávez les regalaba a cada ser venezolano $3,000 para que lo gastara en Pero, donde quiera todos los años. Entonces eso genera voto. por supuesto, pero en el 98, cuando ustedes los eligieron por primera vez, el precio del petróleo era $8. Era $8, exactamente. Pero con una... ¿Verdad? Entonces, ¿por la promesa de qué? ¿De qué? Esa es. Vamos a una pausa, embajador, y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Charles Shapiro acerca del escenario cubano. Aquí hay esta pregunta que la hace el doctor Juan Carlos Figueira. Él es profesor de posgrado en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, se llama la Universidad de Belgrano. Él ha sido oyente del programa y entonces me mandó un mensaje diciendo: embajador, ¿cuál cree usted que sería el efecto en las relaciones con países de la región que cuentan también con regímenes populistas? ¿Cuáles son las consecuencias? Si hay un efecto dominó de lo que está pasando en Cuba con el resto de los países, sobre todo aquellos que tienen regímenes populistas, como el caso de Venezuela o posiblemente con el caso de Bolivia, Argentina. En el futuro mediano plazo veremos a un Lula muy radicalizado. Yeah. Sí, de regreso en la presidencia, ¿no? Sí. Bueno, muy posible. Primero, bueno, es una buena pregunta, pero muchas gracias al doctor. Primero, por supuesto, hay lazos entre los países que tienen regímenes populistas. O sea, lazos amistosos, lazos intelectuales, o sea, comparten ideas. Pero el lazo más estrecho es aquello entre Cuba y Venezuela. Entonces va a tener un impacto en Venezuela mucho más que en Nicaragua, Bolivia, Argentina y posiblemente Brasil. Porque hay tantos cubanos trabajando en Venezuela que apoyan al gobierno de Maduro, que en realidad, o sea, desde un punto de vista, Chávez y Maduro outsourced la revolución a los cubanos. O sea, son los expertos cubanos que están trabajando dentro del gobierno cubano y sobre todo en la inteligencia cubana. Perdón, la inteligencia cubana está trabajando en la inteligencia venezolana. Y no creo que sea igual, ni siquiera en Nicaragua, que es el país que sufre la situación más grave, en mi opinión. Sí, alguien me preguntaba la otra vez qué pasaría si el gobierno de Maduro cae, ¿qué pasaría con Cuba? Yo respondí de una sencilla: no va a pasar nada. Cuba va a seguir, pero si cae Cuba, evidentemente el impacto en Venezuela va a ser muy doloroso para los que están dirigiendo la revolución del siglo XXI. Sí, pero cosa que uno que tiene que acordar es que ahora, bueno, ¿cuántos? 5, 6 millones de venezolanos viven fuera del país. Así es, 6 millones. ¿Verdad? Usted está aquí en vez de allá. ¿Verdad? Entonces la capacidad de resistir, de manifestar, es muy reducido dentro de Venezuela. Entonces esa es la ventaja que tiene Cuba. O sea, en el 94
no sé cuántos miles de cubanos salieron del país para venir a los Estados Unidos. Y en los años de este siglo, o sea, no estamos hablando de los años 60, sino de los años, ¿cómo se dice? Años cero, de 2000 a 2020. Más de 30,000 cubanos por año salen del país para los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, ese funciona como una válvula de escape. O funcionaba como una válvula de escape. Pero con la COVID y con esa presión, o sea, que lo único, bueno, tengo que empezar de nuevo, es, en términos económicos, el turismo es una exportación. ¿Me explico? No, perfecto, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, si un turista canadiense va a Cuba, el dinero que ese canadiense gasta en Cuba, en comida, en hospedaje y todo eso, es una exportación Así es, del servicio a Canadá. así es, así es. Entonces, o sea, hoy en día Cuba exporta dos cosas: el turismo y médicos. Más nada. Más nada. O sea, el ron, bueno, en términos económicos, no es significante. No es tan importante. Tampoco los habanos. Sí, ¿Verdad? O sea, me encanta un habano, pero en términos económicos no es significante. sí. ¿Verdad? Entonces, sin el turismo, la economía de Cuba, o sea, paró por completo. Por completo. Es tristísimo. Aquí hay otra pregunta, pero que se refiere más a otras cosas que tienen que ver con elecciones, con las relaciones con Estados Unidos, en fin. Dice lo siguiente: ¿es posible un acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba para una transición hacia un mayor pluralismo político en los próximos años? ¿Es posible eso, embajador? Bueno, todo es posible, pero no es muy probable. Sí, son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo con usted. ¿Verdad? O sea, porque no le interesa al gobierno cubano. O sea, no le interesa. Ellos creen que, bueno, que primero que son el gobierno legítimo. Claro. O sea, no es una mentira para ellos, no están mintiendo a sí mismos, no es una forma de cinicismo. Ellos sí lo creen, que ellos son el gobierno legítimo, que es una revolución del pueblo, que ellos gobiernan a nombre del pueblo, por el pueblo, Y para el pueblo. y para el pueblo. Y entonces ellos no tienen el interés más mínimo en negociar con los Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni con nadie. Con nadie. Así es. Así es. Y después hay otra pregunta que tiene que ver con la posibilidad efectivamente que ya usted lo dijo, esta es una pregunta que ya está respondida por usted en la anterior, es la posibilidad de que el régimen proponga un cambio. Yo coincido con usted que hay del gobierno cubano lo que va a salir es mucha más represión y no va a salir más nada. Bueno, una cosa que quiero decirles es que el gobierno no reconoce la palabra oposición. No, para nada, para nada. Entonces, si tú te opones al gobierno, son disidentes, eres un disidente y no un opositor. En este país, la oposición se llama republicanos, Sí, ¿verdad? sí, sí, Ese es igual en cualquier democracia del mundo, pero en Cuba no hay una oposición. Igual como en Venezuela no hay oposición. no hay oposición.
Sí, Porque el gobierno no puede considerar que hay una posibilidad de que una persona sana se oponga al gobierno. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? sí. O sea, Este problema de Cuba trae incluso inconvenientes, incluso hasta en el partido de gobierno acá en Estados Unidos, porque veo que una ala demócrata no está muy de acuerdo con las medidas tomadas, que apoya el levantamiento de del bloqueo. Y yo le pregunto a usted, pero primero, ¿ellos entienden el bloqueo? pero no es bloqueo, sino embargo, por favor, porque por bloqueo es un bloqueo naval, Claro, no, yo sé, ¿verdad? Entonces, el que, embargo. Pero yo tengo la impresión de que no hay comprensión política de la dimensión de lo que significa ese embargo o el bloqueo, como se quiera llamar. bueno, lo interesante es que hasta el momento que la administración Biden no haya cambiado um, las restricciones que impuso la administración de Trump. Claro, Uh, eso es eh, importante. bueno, o sea, tenemos más estadísticas, más elementos de juicio. Yo creo, pero no puedo comprobarlo, que estas manifestaciones hubieran ocurrido con o sin las medidas de la administración Trump. Que COVID es mucho más um, pesado, para decirlo así, que el embargo. Sí, ¿Ah? Ese es el embargo con quien los republicanos, no, para decirlo así, los cubanoamericanos sí. han sonado por años. O sea, ese es un bloqueo completo. Gracias a COVID y no a Trump y no a Biden y no a ninguna otra persona, sino a la pandemia. Así es. Embajador, me gustaría que siguiéramos desarrollando ese tema porque es muy importante al regreso de la siguiente pausa comercial. Lavisión.radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Charles Shapiro. Embajador, usted mencionó una cosa muy interesante que es si eso de todas formas iba a suceder. Y eso es muy interesante. Le voy a explicar por qué. Eh, Cuando yo estaba estudiando en Buenos Aires, hubo un economista en esos momentos que explicó gráficamente lo que pasó en la Unión Soviética. Él trazó una curva que lo que llaman una curva de agotamiento. Y eso sucedió en la Unión Soviética. Llegó un momento en que llegó a la cima y comenzó a bajar por el agotamiento del ciudadano. ¿Es que usted cree que eso mismo está sucediendo en Cuba? De los ciudadanos comunes De y los corrientes, ciudadanos, exactamente. pero hace años. Y que ahora hace explosión. Sí, o sea, es como una avalancha, ¿verdad? O sea, pero hay que acordar que el salario mensual promedio en Cuba es alrededor de $35 estadounidense, ¿no? Que hay comida en las bodegas manejadas por el gobierno a precios populares, pero con la tarjeta blanca, o sea, Una la tarjeta de racionamiento. racionamiento, pues es muy barato. Pero lo que pasó es que el gobierno no tiene dinero para subsidiar esa comida. Hay una cadena de bodegas también manejadas por el gobierno, donde tú puedes comprar cualquier cosa con dólares o euro o dólares canadienses, cualquier cosa, salvo el peso cubano. Y ese enojó
al pueblo cubano. Pues que la comida está ahí, pero cobran en dólares. ¿Cómo es posible? Yo no tengo acceso a dólares. ¿Cómo es posible? Es yo como ciudadano cubano no puedo ir a esa bodega y comprarme las cosas que necesito para mis hijos. Sí. Y ese representa un tipo de cinicismo por parte del gobierno, porque el propio Raúl Castro, yo creo que fue hace 4 años en uno de los congresos del partido, dijo que la economía cubana no estaba funcionando. Los cubanos, o sea, los gobernantes cubanos mismos lo saben. Lo sabían antes, o sea, antes del colapso del petróleo venezolano. Entonces, ellos no tenían el coraje de reformar la economía. Y tengo que repetir de nuevo que ellos siguen el modelo soviético, que no funcionó en la Unión Soviética, ni siquiera en Alemania Oriental, o sea, los alemanes, o sea, la gente más eficiente del mundo. Y por supuesto no funcionó en Cuba. O sea, Cuba era un país que exportaba productos agrícolas. Ahora, Cuba no puede cubrir las necesidades alimentarias de su propio pueblo. Entonces importa casi todo. Sí. Ni siquiera pollo. Sí, sí. O sea, no puede autoabastecerse con pollo, la cosa más fácil de hacer. Y además de eso, hay que agregarle que hay un vacío de liderazgo ahí, importante en el gobierno cubano. Y entiendo que además la propia nomenclatura está como muy convencida que realmente ni ellos saben qué hacer con la economía cubana, ni cómo controlar realmente el pueblo. Es decir, estamos hablando no del pueblo de la época de que se inició la revolución, sino no pueden convencer a las nuevas generaciones que hay muy poco que hacer. Que ellos quieren resultados. O sea, yo diría lo opuesto, que no es que no haya liderazgo, sino hay demasiado liderazgo, pero es un liderazgo que no está en touch con la realidad. ¿No es cierto? O sea, vuelvo al tema de Vietnam. O sea, ellos lo sabían, pero no tienen el valor, el coraje de implementar reformas para permitir que un tipo cubano privado abra un negocio, Sí, ¿verdad? sí. Que abren negocios, ¿verdad? O sea, ellos no quieren perder el control de todo. Y ellos quieren que todos los ciudadanos están obligados al Estado. Sí, sí, Al Estado en vez de trabajar para el sector privado. sí, sí. Es una vieja concepción esa, pero tiene su origen en que los líderes cubanos son todos octogenarios. Bueno, ese Díaz Canel Es es un joven, joven de 60 años. sí, pero él es joven, pero con esa mentalidad con Sí, la que usted acaba de describir. los dinosaurios, como dicen ellos mismos. Exactamente, los dinosaurios, exactamente. Y eso es grave para un país que es un país joven. La mayoría de la gente que está ahí en Cuba son jóvenes. Acuérdese que yo creo que en esa época que estuvo como embajador en Caracas, la mayoría de la población era joven Ujú. y nadie salía del país a vivir en otra parte. Pero no hubo respuesta tampoco. Así es. Ser líder no es fácil, embajador. Es complicado, como dije en el principio. Es muy complicado. Nos quedan muy pocos minutos, 5 minutos, pero en esos 5 minutos yo lo quisiera preguntarle cómo está usted viendo la crisis en Haití. Es una crisis Uf, fea, confusa, es una crisis desagradable incluso de leer las noticias, porque parece ser que hay más de 100 involucrados en el asesinato del presidente. bueno, incluyendo a colombianos y norteamericanos. Claro.
Y muy ¿verdad? posiblemente el que esté encargado del gobierno, el vicepresidente. Así es. Bueno, para empezar, hay que acordar que Haití es el país más pobre de América Latina, no de América Latina, sino del hemisferio occidental, Así es. ¿verdad? Que no hay, ah, o sea, los daños del terremoto que ocurrió hace 11 años, si no me equivoco. O sea, el gobierno, la economía todavía no ha recuperado el nivel de hace 11 años. Que ya era crítico además. Exactamente. O sea, no solamente el país más pobre, sino el país con la población más densa de este hemisferio. O sea, más densa que en la India, ¿verdad? Al sobrevolar la isla, uno puede ver la frontera entre la Dominicana y Haití. Porque en la Dominicana hay árboles. En Haití no hay árboles. Nada. Entonces es casi un desierto. En realidad, Luis, es increíble, es trágico y es para hacer uno llorar. Así es. Entonces, que un médico haitiano radicado en la Florida está tratando de derrocar. Oh, ¿really? ¿La verdad? Tiene que ser más complicado que eso. Sí. Que colombianos, que ex militares colombianos participaron en eso, que haitianos, que norteamericanos también han participado. O sea, hay muchas más cosas que tenemos que investigar y descubrir, porque la verdad todavía no ha salido a la luz de día. Yo he seguido un poco el tema de Haití. Yo estuve en la época de Aristide. ¿Usted se acuerda de Aristide? ¿Cómo no? Aristide. Ahora, ¿cuál es el atractivo que tiene Haití para que tanta gente quiera gobernar ese país? Porque hay muchos aspirantes. Bueno, ese es el egoísmo. Además de eso, hay 60 bandas criminales que están incontrolables. Yeah. Entonces, yo diciendo, bueno, pero ¿será que el crimen organizado a nivel mundial está poniendo la mira en Haití por alguno de esos miles de negocios que hacen? Yeah. Bueno, aún en un país tan pobre, el gobierno puede vivir bien, los gobernantes viven bien. Ah, no, claro, sí. O sea bueno, hasta Corea del Norte, ¿verdad? O sea, donde no hay nada, pero gobierno, los gobernantes viven bien. Y me imagino que hay egoísmo, que uno cree que yo, bueno, como digo, un expresidente norteamericano, que solo yo puede solucionar estos problemas, ¿no? Entonces hay muchos haitianos que creen lo mismo. O sea, un hecho que quiero hablar, decir, es que es un país donde más egresados universitarios salen del país. O sea, 100% de los egresados de las universidades haitianas salen para vivir en el exterior. 100%. 100%, fíjate. Qué bárbaro. Falta de oportunidades. Embajador, ya llegamos al final del programa. Yo realmente le agradezco mucho el tiempo que me dio para conversar sobre estos temas. Me gustó mucho conversar con usted. Muchas gracias, Luis. Quiero decir una cosa más, es que todos los venezolanos quieren solicitar el TPS antes del 4 de septiembre. Entonces, por favor, que lo hagan, que lo hagan. Ok. Bueno, muchas gracias Alexia por haberme apoyado como siempre en el programa. Con gusto, un abrazo para ambos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alexia. Tenerlo más adelante acá para ver cómo se soluciona esto. Sigo pensando en que ni el gobierno cubano va a salir, ni el gobierno venezolano va a salir, y mucho menos el de Nicaragua. De eso tengo yo mucha seguridad. Un fuerte abrazo.
Esa es la tragedia de América Latina. Un abrazo a Alexi, muchas gracias. Un Con fuerte gusto. abrazo. Cuídense. Hasta pronto. Chao.